Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Estamos al aire. A nuestro amigo César se le pasó a poner la música de fondo. Hoy es el programa número 11 de La Luciérnaga. Sean ustedes bienvenidos a esta revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, maestro. Si podemos escuchar la música. Sí, estaba la música. Muchas gracias. Me está indicando en control José Luis Vázquez de que efectivamente sí estaba la música. ¿Cómo le va, maestro? Presentamos a los invitados. Sí, Monse. claro. El día de hoy tenemos, estamos de manteles largos. Tenemos al maestro doctor, al doctor Guillermo Julián González Pérez. Él es sociólogo, demógrafo y doctor en ciencias de la salud. Actualmente es profesor investigador titular C en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad de Guadalajara. Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. También tenemos en cabina a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella es abogada con una maestría en Administración de la Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara. Ha escrito y publicado diversos artículos sobre derechos humanos de las mujeres y violencia de género. Es profesora investigadora de tiempo completo en nuestra Universidad de Guadalajara. Además que forma parte de la Red Nacional de Defensoras en Derechos Humanos en México. Y bueno, también mencionar que tiene un libro en nuestra editorial del Estado UDG que se llama Estudio de Feminicidio en Jalisco, que vale la pena mencionar, que regalaremos el día de hoy algunos textos de la doctora. Sean muy bienvenidos a su programa La Luciérnaga. Muy bien, Monse, muchas gracias. ¿Por qué no decimos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros los radioescuchas? Claro y que se sí. el libro Feminicidio Por en supuesto Jalisco. que sí, maestro. Teléfonos en cabina 31 34 22 22, extensión 12801 a 12803. Díganos, estoy interesado por el libro de la doctora y ya está participando. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar el programa con el acontecer académico que nos preparan en la Judía Tensar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. Esto es Acontecer Académico. Llega a la subdirección de Red Radio Universidad de Guadalajara Alfredo Sánchez y como subdirectora de Radio Regional Guadalajara Julieta Marón, en sustitución de Ricardo Salazar, informó el director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de esta casa de estudios, Gabriel Torres Espinosa. El director de Canal 44 explicó que no habrá cambios en la programación actual. En entrevista con Milenio, en la que destacó el pasado 23 de abril que de cara al futuro, el principal reto en radio y televisión es gestionar mejor los contenidos en Internet y en redes sociales. Alfredo Sánchez fue uno de los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo en su edición 2017, bajo el formato de entrevista, con su trabajo titulado Carmen y el Clan Flores Peredo, uno de los programas de la serie La Música de Acá, que el ex conductor de señales de humo de esta estación produjo con el fin de adentrar al público en la vida de los músicos de Guadalajara. El autor de La Música de Acá, Alfredo Sánchez, plasma desde el rock hasta la música clásica la identidad sonora de quienes conquistaron los escenarios de Guadalajara. Sánchez salió una temporada de Radio Universidad después de más de 15 años con señales de humo, bajo el argumento de que era un ciclo que debía cerrarse. El periodista cultural cuenta con una amplia trayectoria en la ciudad y en la radio, con destacadas entrevistas a las más altas personalidades del mundo de la cultura local, nacional e internacional. El doctor José de Jesús Gómez Fregoso, mejor conocido como Padre Chuyín, sacerdote jesuita y doctor en Historia por la Sorbona en París, recibió un homenaje en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde a sus 86 años de edad sigue impartiendo cátedra. Hombre culto, libre pensador,
promotor de la conservación del patrimonio cultural y de las tradiciones tapatías, Gómez Fregoso ingresó en 1974 a la UDG. Se integró a la Prepa 2, donde estaban en aquel tiempo los mejores profesores. Posteriormente pasó al CUCSH, donde ha sido profesor en la licenciatura en Historia. También fue el primer zar anticorrupción en Jalisco, pues presidió el Consejo Ciudadano de Ética y Transparencia en Guadalajara, donde fue apoyado por personajes como Vicente Viveros y otros destacados politólogos. El rector del CUCSH, Juan Manuel Durán, recordó que el homenajeado cuenta con una formación clásica en latín y griego y destacó su labor como bibliófilo, ya que ha colaborado clasificando el acervo de las bibliotecas Manuel Rodríguez Lapuente y Juan José Arriola. Durán destacó que la concepción que tiene el padre Chuyín de la docencia es entregar su vida en las aulas, cerca de los libros y cerca de los estudiantes. Recuerde que si acontece en la UDG, está aquí, en Acontecer Académico. Bueno, muchas gracias. Este es el acontecer académico que nos prepara nuestra compañera Andrea Judith Ansar con las actualidades de lo que pasa con los académicos en la Universidad de Guadalajara. Estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y el tema de hoy es el homicidio perpetrado hacia las mujeres en Jalisco. Tenemos dos grandes expertos en diferentes áreas. Vamos a empezar con el doctor Guillermo González Pérez. Doctor, buenos días. Buenos días. Usted recientemente acaba de presentar un estudio que está preparando junto con un joven doctorante en el Centro de Ciencias de la Salud. Sí, estamos trabajando desde hace tiempo en un proyecto que tiene que ver con, digamos, homicidios y violencia en México en general, en particular en Jalisco y en particular en Guadalajara. En este caso en especial hemos trabajado un estudio en donde estamos haciendo un análisis geográfico y epidemiológico de los homicidios en el área metropolitana de Guadalajara. Y en ese sentido es que habíamos hace unos meses ya presentado algunos resultados que tenían que ver sustancialmente con los homicidios y su distribución geográfica y algunas de las características que rodean al homicidio en el área metropolitana, pero en particular nos pareció, por la importancia y la relevancia que el tema tendría, que valdría la pena hacer un enfoque en particular para los homicidios en mujeres. Y aclaramos desde el principio que los homicidios los mencionamos así, o sea, analizamos así como homicidios de mujeres en la zona metropolitana, por el hecho real de que a partir de la fuente que nosotros utilizamos, que son los medios de difusión, no teníamos todos los elementos como para poder hablar de feminicidio, en donde habría quizás una perspectiva mucho más clara de que el homicidio, el acto violento, ocurrió una agresión por el hecho de ser mujer. Y en ese sentido, en tanto por una parte usamos estadísticas oficiales del INEGI y de la Secretaría de Salud, y por otro usábamos los de los medios para ubicar geográficamente los eventos, pues decidimos que hablábamos de mujeres víctimas de homicidio en el área metropolitana de Guadalajara, aprovechando también que el compañero Antonio, maestro en salud pública, hizo su tesis en el 2013 en ese tema, y que podíamos además hacer una comparación con lo que había en el 2018 para ver concordancias y ver diferencias que pudieran estar en ese sentido, marcando algunos patrones de comportamiento. Hablamos de un estudio en dos cortes. En dos momentos, un corte en el 2013, un corte en el 2018. Antes de todo eso también hicimos un análisis de tendencia con datos oficiales, y en ese sentido íbamos también con la idea de ir viendo si se corroboraban ciertas cuestiones que estábamos viendo nosotros con los datos más de tipo general y más de fuentes oficiales. Y por ejemplo, habíamos visto que en la década que estamos viviendo, del 2010 al 17, que son las fechas que tenemos,
todavía con datos oficiales, había un incremento de la tasa de homicidios de mujeres de alrededor del 62%, lo cual es un incremento importante, y que eso no se comportaba igual en los municipios del área metropolitana, lo cual es interesante. Había un incremento en las tasas de homicidio, y cuando hablamos de tasas hablamos de riesgos, o sea, y relacionamos homicidios con población. Había un incremento en Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Tlajomulco, y un descenso, no podemos decir que muy alto, pero un descenso importante, al menos reflejado en las tendencias, en Guadalajara y en Zapopan. Y esto es lo que en cierta medida queríamos también ver qué pasaba con la distribución geográfica, caso a caso, identificando en los medios el lugar donde ocurrió el evento, que eso es importante porque no hay fuentes oficiales que nos digan dónde ocurrió el evento, y para la georreferenciación era importante dónde ocurrió el evento, y los medios pues en general nos ayudan bastante en ese sentido. Desde luego que es un tema bastante complejo. Sin embargo, se antoja ver el estudio desde un punto de vista de la salud pública. En ese sentido, lo que queremos señalar es, porque a veces nos los preguntan, bueno, ¿y qué hacen ustedes en ciencias de la salud estudiando homicidios? Y en general, homicidios tienen que ver con una de las principales causas de muerte en este país, que creo que es importante, sobre todo en los hombres es la tercera causa de muerte, pero que además son muertes que no deberían existir, son muertes evitables totalmente. Homicidios, suicidios, accidentes debería ser cero. En particular los homicidios, que es lo que nos ocupa en este momento, pues tienen una importancia sin dudas relevante, en la medida también que yo puedo desde la salud pública pensar en acciones para prevenir estos eventos. Y en el caso de los homicidios de mujeres, en tanto yo asumiría que previamente a un homicidio muchas veces lo que hay son eventos de violencia doméstica, de maltrato familiar, etcétera, pues todavía con más razón hay la posibilidad de hacer intervenciones oportunas, eficaces, para evitar que se llegue a una situación de esta naturaleza. Y voy a poner también un ejemplo en esta relación. En el área metropolitana de Guadalajara, entre 2010 y 2017 se cometieron 609 homicidios de mujeres. O sea, mujeres víctimas de homicidio. Por VIH-Sida fallecieron 188 mujeres. Por suicidio fallecieron 528 mujeres. Por muertes maternas fallecieron 200 mujeres. Esto lo que me dice es, el homicidio tiene una relevancia que debe darse no solo desde la seguridad pública, sino también desde la salud pública, también desde la educación, y que enfrentar estas cosas tienen que hacerse de manera interdisciplinaria e intersectorial, y no pensar que esto es solo un problema de la policía. Es un problema de la policía, del sistema judicial, del sistema educativo, del sistema de salud y de varios subsistemas que obviamente tienen que abonar a esta situación. Muchas gracias. Se está incorporando con nosotros el maestro Antonio Reina Sevilla. Él es geógrafo, maestro en ciencias, además de ser candidato a doctor en ciencias de salud pública. Pertenece al Departamento de Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. Muy bien, reitero un saludo a todos, ya que estamos a la orden. Bien, bienvenidos. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días para fortalecer a nuestra nación. Personal naval y civil tiene el compromiso de construir un país próspero y pacífico. Mujeres y hombres cumplen su trabajo en igualdad de oportunidades, con pleno ejercicio de sus derechos humanos y laborales. Personas que brindan seguridad y confianza a la sociedad para juntos servir a México. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el Gobierno de México. Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx/INPI. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Gobierno de México. En 30 años, el mal manejo de los recursos naturales ha acabado con el 26% de nuestros bosques. Tan solo entre 2010 y 2015, perdimos 91,000 hectáreas de bosques cada año. La ventaja es que ahora, con la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se cuidarán mucho más y mejor nuestros bosques y selvas. Algunos beneficios son que se le pagará a los propietarios de los bosques para cuidarlos y conservarlos. ¿Y de quién creen que fue esta propuesta? Sí, del Partido Verde. Twitter, @Radio UDG. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Bien, ya estamos aquí nuevamente, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues también de nuestros invitados de lujo tenemos a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien hace 2 años tuvo a bien publicar un libro bajo el sello editorial UDG. Es para nosotros un gusto tener en el programa también para comentar los homicidios de mujeres en Jalisco. Doctora. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar acá, que es además mi casa, y al rato les escuchamos. Les invito, aprovecho para todos los sábados de 2 a 3 tenemos acá un programa histórico sin género de dudas. Bueno, sí, el tema de los feminicidios y de los homicidios de mujeres es un tema relevante. Cuando nosotras comenzamos a hablar sobre el tema, particularmente yo, que es parte de mis investigaciones, y de hecho mi tesis doctoral es un análisis georreferencial del feminicidio en Jalisco. Fue un estudio que hice de 1997 al 2007, 10 años de estudio, pero como activista y defensora de los derechos humanos, pues he continuado con esta sistematización de la información desde 1997 hasta la fecha. Entonces, esto me permite tener más o menos un panorama de cómo ha sido esta situación, que bien ya la señala el doctor, pues cómo se ha ido incrementando exponencialmente, y darle estas otras miradas que ofrece esta investigación del doctor, que me parece muy interesante, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a hablar, y digo nosotros porque no solamente soy yo, mi investigación, mi trabajo, sino como activista, como defensora, bueno, somos muchas personas las que desde hace mucho tiempo hemos hecho una incidencia política muy importante para que se reconozcan justamente los feminicidios como un problema grave de salud pública, pero de violencia social contra las mujeres, particularmente violencia de género, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en espacios de debate, de análisis, no solamente en Jalisco, en México, sino en América Latina, ¿no? En diversos países, en donde logramos que se tipificara el delito de feminicidio, ¿no? Para nosotras sí, políticamente era muy importante diferenciarlo del homicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque las causas, las motivaciones, las razones por las que se asesina a una mujer son totalmente diferentes de las que se asesina a un hombre, y tienen que ver con su condición de género, tienen que ver con su condición de ser mujer, ¿no? Y en estos 10 años hemos tenido avances muy importantes, más de 10 años en estos procesos. Comenzamos en el 2007, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con este tema de la incidencia política para que se tipificara el feminicidio, y logramos no solamente visibilizar la problemática como tal, sino que se tipificara y ahora señalar procesos de alerta de violencia de género, etcétera, ¿no? Ahora les doy algunas cifras y algunos datos de los que yo he encontrado. Cuando yo comencé a hacer la investigación, recuerdo muy bien que en ese momento el doctor Rivas Sousa en el CEMEFO me dijo, pues te estabas tardando en venir, dice, porque
él se había percatado, se había dado cuenta de que había una incidencia importante de asesinatos de mujeres. Dice, y todo el mundo habla de Ciudad Juárez, en ese tiempo de los años 90, dice, y nadie mira hacia acá lo que ocurre en esto. Entonces, él por decisión propia comenzó a hacer una diferenciación de casos de los homicidios de mujeres y de hombres. En ese tiempo no había la obligatoriedad de desagregar por sexo. Él lo comenzó a hacer de motu propio, eso fue muy bueno, porque cuando yo comienzo mi investigación, pues encuentro cifras que ya estaban desagregadas, ¿no? De 2004, él comenzó a desagregarlos, de 2004, y después ya obligatoriamente ahora tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, pero en ese momento, el promedio de mujeres asesinadas en Juárez era de 28 mujeres asesinadas por año. En el caso de Ciudad Juárez, el 28 de mujeres asesinadas el promedio, y en Jalisco el promedio era de 34, ¿sí? De 1997 al 2007, que yo hice este análisis, vi cómo cambió hubo un corte muy especial en el año 2006 en todo. ¿Sí? El año 2006 tiene implicaciones por el tema de esta famosa guerra contra el narcotráfico y demás, y sí tiene un impacto en la vida de las mujeres. Es cuando comienza a incrementarse. De tener ese promedio de 34, y luego empezamos detecté 68 mujeres asesinadas por año, y de 2010 a la fecha comenzó a crecer de manera especial, que rebasaba el centenar de mujeres cada año. ¿Sí? Era por años estas cifras. Y luego encontré que en el caso de los años electorales también había un repunte significativo. Interesante. Los años electorales. La explicación que nosotros dábamos es que pues había un debilitamiento del ejercicio de la autoridad, ¿no? Y esto de alguna manera pues también tenía un impacto, no solamente en la vida de las mujeres, todos los delitos se incrementaban. Los años electorales había un repunte de la criminalidad, ¿no? Pero el año pasado y este año han sido de plano, o sea, se desbordaron en el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? El año pasado fueron más de 200, y en este año, en lo que va de ese año, ya son más de 100, apenas estamos a mitad del año, ¿no? Entonces, esto es terrible en realidad, lo que ocurre en relación a los asesinatos de mujeres. Vaya que sí. Doctor Antonio Reina, ¿nos puede platicar un poquito del trabajo que está haciendo? Yo leo en su currículum, o parte de su currículum, que uno de los temas que ustedes pues ahora sí que se enfocan es la magnitud y geografía de los homicidios. Ya nos comentaba un poquito el doctor Guillermo González sobre esto. ¿Qué nos puede platicar sobre? Sí, así es. Es un estudio que involucra algunas variables de interés particular en el tema de homicidios de mujeres. Bien comentaba el doctor Guillermo, hacemos esa diferenciación entre lo que no nos permite la fuente, porque es lógico como cualquier otra investigación, que tenga sus limitaciones, pero al fin de cuentas son variables de interés, digo, porque te pueden sugerir, entre otros aspectos, el vínculo entre la víctima y el agresor, lo cual es muy importante en el tema de los feminicidios, inclusive los posibles motivos que subyacen en este tipo de agresiones, ¿no? Estoy hablando de variables que involucramos en esta ocasión que tienen que ver con la edad de la víctima, son mayoritariamente mujeres jóvenes. Por ejemplo, los datos analizamos del 2018, el promedio de edad de las víctimas fue de 31 años. Agente causal, el más utilizado es arma de fuego, sin duda, incluso hubo un incremento. Si mal no recuerdo, en el año 2013, que son los datos que analizamos previamente, fue del 55.6% de 54 homicidios que nosotros analizamos de ese año, ¿no? De el área metropolitana de Guadalajara nada más, porque normalmente en la prensa se publican datos de Jalisco, sí, pero Jalisco tiene 125 municipios, sí, y es un dato muy generalizado, ¿no? Entonces aquí lo que destacamos nosotros que es un análisis muy particular, muy preciso, porque incluso tenemos el domicilio, obviamente preservando la confidencialidad y el anonimato, y la escala que trabajamos de análisis con los mapas que mencionó el doctor Guillermo no permite identificar el lugar donde ocurrió la agresión, ¿no? En definitiva, entonces hubo un incremento de la agente causal del 55 al 82.8%, principalmente armas de fuego. En segundo lugar, objetos punzocortantes. En tercer lugar, objetos contundentes, principalmente por golpes, o sea, lo que la clave de una brutalidad en cierta medida que se adopta para agredir a las mujeres.
Y en cuarto lugar está el método por asfixia, ¿no? Independientemente del método utilizado, tal cual. Son datos que incluso coinciden con informes que se han publicado a nivel general, o sea, un informe que recolecta datos de diversos estados, tengan o no tipificado el feminicidio, son datos que coinciden. Entonces lo que destacamos nosotros, que aun y cuando es una fuente diferente, un análisis diferente, llega a concordar resultados más generales que se han publicado previamente por organizaciones civiles, por investigadores que tienen esta línea, incluso por las mismas dependencias, ¿no? La Secretaría Nacional de Seguridad Pública, o por ejemplo el INEGI, que se basa en los certificados de función. Otra característica en común que identificamos, hablando particularmente del estudio, fue que la mayoría de las víctimas son asesinadas en fin de semana, ¿no? Cuando comparamos los años 2013 y 2018 que fueron de análisis, desde el viernes se notaba marcadamente el incremento de los homicidios, ¿no? O sea, en viernes, sábado y domingo en comparación con los demás días de la semana. Se duplicó la frecuencia de un año a otro de estos que analizábamos, a tal grado que identificamos que el riesgo de homicidio se incrementaba entre 30 y 80%, particularmente en fin de semana, y además en horario nocturno. Recuerdo de un estudio que se hizo en Colombia, en la década de 1990 tenían serio problema de homicidios, a tal grado que le llamaban la epidemiología de los homicidios, y ellos comentaban que una de las acciones que hicieron para tratar de afrontar este problema, particularmente de homicidios de mujeres, fue que los fines de semana, porque encontraron un patrón similar, mantenían 24 horas la atención de mujeres que habían sido víctimas de agresiones no letales, ¿no? Porque resulta que anteriormente, entre viernes y lunes, permanecían cerradas las oficinas, ¿no? Entonces, el fin de semana, la familia llegaba a hacer labor de convencimiento, o el mismo marido ya se reconciliaba con la mujer, y resulta que no terminaban denunciando, y después identificaron que varias víctimas tenían un antecedente de agresión, ¿no? Todo lo que hicieron fue implementar una medida que pudiera atender permanentemente a mujeres víctimas de agresiones en general, intrafamiliar, de pareja o cualquier otra. Bien lo comentaba el doctor Guillermo, muchas de estas homicidios de mujeres, sean o no feminicidios, son precedidos por agresiones no letales, ¿no? De tiempo amplio. Y bueno, comentaba el horario nocturno, también identificamos dos lapsos marcados. En 2008 fueron dos lapsos, entre 7 y 8 de la noche y entre 2 y 1 de la mañana. El año anterior analizado fue de 9 a 10 de la noche. Y principalmente mujeres jóvenes, como comentaba. Luego también nos llamó la atención que cuando analizamos a nivel colonia la distribución de estos homicidios, es un reducido número de colonias donde se concentraron estos datos que analizamos, ¿no? En 2013 fueron 54 homicidios, 2018 fueron 87 y es menos del 3% de las colonias que tiene el área metropolitana de Guadalajara. Son en total más de 1,700, ¿no? Para que nos demos una idea. Y hubo una tendencia espacial muy marcada, ¿no? De la violencia pasó de estar en Zapopan, Guadalajara, particularmente la zona norte, a los límites entre Guadalajara y Tlaquepaque, lo cual es todo lo contrario. En la zona sur, y particularmente en algunas colonias como la Constitución, repitieron entre 1 y 3 homicidios en ambos años. En la Echeverría, al sur, en la Constitución al norte de Zapopan, en la Echeverría acá al sur de Guadalajara. También están 3 colonias de Tlajomulco, como es Fraccionamiento Chulavista. Está también San Sebastianito, se llama La Colonia, y Lomas del Mirador, ¿no? Eso, digamos, a grandes rasgos serían los resultados que identificamos al comparar estos 2 años. Bueno, sin duda, datos que nos dan puntos de referencia para tratar de identificar, o la población en general de entender cuáles son los espacios en los que están generando este tipo de acontecimientos muy lamentables, pero me salta a la vista un problema que estamos viviendo actualmente de manera política delicada, y me voy a referir a esa famosa frase de "yo tengo otros datos". Aquí pareciera ser que cada quien tiene sus datos, pero los invito para que vayamos a una pausa y enseguida regresamos con un comentario de José Waldenberg en Nexos con respecto a este tópico. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29,
en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La exhibición Guillermo del Toro en Casa con mis monstruos te lleva al cine. Con tu boleto de entrada podrás disfrutar de una de las películas del ciclo de terror, ciencia ficción y fantasía que se estarán proyectando en el Cineforo de la UDG durante el tiempo que dura la exposición. Consulta la cartelera en las redes sociales del Cineforo. Boletos en Ticketmaster y taquillas. Radio UDG invita. Profesional de la salud, ¿conoces tus derechos por la prestación de servicios profesionales? En la CAMEJAL, Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, te informamos y podemos recibir y atender tus peticiones de intervención cuando sientas vulnerados tus derechos. Comunícate al 3616-1801 y 3616-1962 y un equipo de profesionales de la salud y el derecho te atenderá de una forma amigable y confidencial, sin costo alguno. La salud es un derecho humano y todos debemos ser respetados. Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco. camejal.jalisco.gov.mx. La ciencia, la tecnología y la cultura entrarán ahora por tus oídos. El noticiero científico y cultural iberoamericano tiene ahora un espacio totalmente radiofónico. Con la conducción de Amaranta Soto y el equipo de Radio Universidad de Guadalajara, ahora sonará en todas las estaciones de la red. El programa especializado que ya se ve en 18 países de Iberoamérica y más de 95 canales de televisión, ahora en un formato sonoro. Escúchalo todos los sábados a la 1 de la tarde en esta frecuencia. Y descarga el podcast del programa completo o la sección que más te guste en noticiasnsc.com. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias. Ya estamos aquí nuevamente en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues la plática tras bambalinas estaba muy interesante. Voy a tener que regresar la cinta para que retomemos lo que estamos comentando fuera del aire, que me parece muy importante. Voy a retomar la frase esta con la que cerramos para el corte. Yo tengo otros datos porque tenemos la impresión de que ahora con tanta violencia que se genera en nuestro estado, siguen apareciendo cuerpos en diferentes partes, y esto nos da un dato muy importante. Aparece un cuerpo, en este caso de una mujer, y no sabemos en dónde fue perpetrado el asunto. Esto da a pensar entonces de que en los sistemas de información tenemos un subregistro necesariamente. Doctora. Sí, así es. O sea, de hecho, cuando yo hice este análisis georreferencial, justo basándome en lo que las cifras de los periódicos me proporcionaban, porque efectivamente allí te dan hasta cruces de calles y demás, y esta es una información muy importante, pero un buen número o un número muy importante de casos, las víctimas habían sido arrojadas en ese lugar, sus cuerpos eran arrojados en ese lugar, pero eso también hay que leerlo, ¿no? Hubo una época, me acuerdo muy bien, en un año en donde en el basurero de Matatlán aparecían estos cuerpos de mujeres, y ahí eran dobles mensajes, ¿no? Porque no solamente el hecho de que les privaran de la vida, sino además cómo les privaban de la vida, las huellas de violencia que ejercían sobre sus cuerpos, y encima esa violencia de ir a tirarles a un basurero, ¿no? Entonces, hay que leer todo. En los casos de asesinatos de mujeres hay que leer no solamente el tema de la privación de la vida, sino el cómo las asesinan, en dónde las asesinan, la disposición de los cuerpos, ¿no? Por eso, cuando hablamos de feminicidio, tiene que ver con eso, hacer un análisis integral de la escena del crimen también, y eso permite determinar si es violencia de género o no es, si había antes, si hay un elemento, por ejemplo, que yo encuentro en casi todos estos casos de asesinatos de mujeres, es el componente sexual, ¿no? La violencia sexual que va a estar presente. Puede ser que incluso en un mismo evento sean asesinados un hombre y una mujer, pero en ella además va a haber huellas de violencia sexual, ¿no? No solamente la privación de la vida. Entonces sí, hay muchas más cosas que se leen en los asesinatos de mujeres. Doctor Guillermo. Hay algo que quiero también insistir. Ya Antonio había comentado de los lugares donde se habían ido dando los eventos sustancialmente georreferenciados. Hay algo en lo que quiero señalar en este sentido primero, que es la marginación social. O sea, hemos también visto la relación que podemos establecer entre el homicidio como tal, donde ocurre, y la marginación por AGEPS, o sea, por área geoestadística básica. Y nos damos cuenta de que
No necesariamente tiene que ser el AGEP el más marginado, pero todos están en una situación de contigüidad, o sea, en donde hay ciertas cercanías y ciertas cuestiones que creo que es importante destacar, que hacen que haya algo, digamos, más lóbrego, por decirlo de algún modo. Calles que no se iluminan, terrenos baldíos, casas deshabitadas, la policía no pasa por esos lugares, no hay transporte público, o no hay transporte público de una manera cercana. Y todo esto crea como un escenario, ¿no?, favorable a que ocurran una serie de eventos de esta naturaleza, que pueden ir desde un intento de robo que sale mal y de pronto eso lleva hasta el asesinato, y lo estamos viendo con las armas de fuego. En la medida en que hay una gran cantidad de armas de fuego en la calle, pues se hace más fácil y más letal el evento. Ya antes te podían atacar a golpes y no te mataban, pero ahora tienes un arma de fuego. Y entonces, en ese sentido, creo que es importante señalar que no es ajeno, esta situación no es ajena a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población y mejorar los espacios urbanos dentro del área metropolitana de Guadalajara, y que con eso se ayudaría a prevenir este tipo de eventos. Entonces, esa era una de las cuestiones que queríamos destacar. Por otra parte, los 87 que estamos analizando son los que sabemos dónde ocurrió el evento. Hay otro número importante de cuerpos que aparecen, pero que no sabemos, creo que son 41 en el 18, que no sabemos dónde ocurrió, y entonces no están en el análisis georreferenciado. Pero si estamos viendo eso, esto es casi una tercera parte de todos los homicidios de mujeres que ocurrieron desde nuestra investigación en 2018. Entonces eso es importante también señalarlo. Y algo que también no quería dejar pasar por alto es que estamos por debajo de la tasa nacional de homicidios de mujeres, lo cual no significa que estemos bien. A nivel nacional, la tasa en 2017, el último año para el cual hay datos oficiales de homicidios y de todas las causas de muerte, era de 5.4 homicidios por cada 100.000 mujeres. En el 2017, en el área metropolitana de Guadalajara, era de 3.5. Estamos hablando de riesgos, o sea, la probabilidad de que una mujer sea asesinada. Porque a veces no se entiende que hay cosas que tienen que ver con riesgos y otras que tienen que ver con números absolutos. La georreferenciación son números absolutos, lo que hemos estado viendo. La probabilidad de que una mujer sea asesinada tiene que ver también con la cantidad de mujeres que hay en un determinado territorio. Pero lo preocupante es que estamos hablando de una tendencia que está creciendo, y al principio decía, bueno, ha aumentado un 62% la tasa en la década. Entonces, ahí es donde estamos también tener en cuenta que me preguntaban el otro día de las políticas públicas. Pues yo creo que las políticas públicas no han funcionado adecuadamente. Entre otras cosas porque las políticas públicas quizás se han dedicado únicamente a pensar en un poco el graderío, como diríamos, o sea, muchos pronunciamientos, pero pocos resultados. Yo recuerdo que a principios de año, el gobernador habló de que todas las muertes de homicidios de mujeres serían feminicidios. Académicamente eso pues, no es exactamente así. Obviamente es un mensaje político, pero esto no significa que hayamos reducido ese tipo de problemas. O sea, tenemos que pensar más en políticas más integrales para atender esta situación. Y eso es lo que creo que ha fallado. Se avanza en todo lo que podemos ir ubicando como esto como un grave problema. Pero desde la perspectiva de una política eficaz, creo que todavía no la tenemos. Si adelante, doctor. Sí, solamente para comentar algo de esto que acaba de decir el doctor. Bueno, este mensaje del gobernador en su momento en realidad estaba de más, porque la ley obliga a que todos los casos de muertes violentas de mujeres, incluyendo incluso los suicidios, se investiguen como feminicidios hasta demostrar lo contrario. Entonces, la ley lo establece y
tienen que hacerlo así. Y de la otra cuestión que hablaba, yo creo hay datos muy similares de estos hallazgos que ustedes tienen con esta investigación que yo hice. Ahorita que usted hablaba de la marginalidad, bueno, esta también yo lo analicé. Aquí está en la página 134 para quienes van a tener la oportunidad de tener el libro y de revisarlo. Y justo hago este análisis de que no hay esta correlación entre la marginalidad con los feminicidios. Y eso es muy importante porque tiene que ver con una condición de género, ¿sí? Es decir, el ser mujer, esa es la condicionante principal para que este tipo de asesinatos ocurran, y lo vemos cuando analizamos en países de primer mundo, ¿no? Y la violencia que se ejerce contra las mujeres es una violencia de género, es su condición de ser mujer, lo que favorece esta situación del asesinato, ¿no? Sí, maestro Riner. Estaba omitiendo una de las variables más importantes, desafortunadamente, que no mencioné hace un momento, que es el lugar donde ocurre la agresión, pero en términos del espacio, ¿no? O sea, pudieron ser la vivienda, vía pública, o inclusive en el trabajo, que son categorías que incorpora la llamada CIE-10 o Clasificación Internacional de Enfermedades, que es donde la acoplamos nosotros para sistematizar y clasificar nuestros datos, ¿no? Entonces, aunque hubo un ligero descenso en términos porcentuales del lugar donde ocurrió la agresión, hablando de la vivienda, en ambos años, 2013 y 2018, representó el primer lugar. Es decir, del 67% de las agresiones ocurrieron en la vivienda del año 2013 y en el 2018 fue 47.1%. Pero aún así, en conjunto estás hablando de que la mitad, o sea, una de cada dos mujeres son asesinadas en su propia vivienda, ¿no? O sea, me acuerdo que me decía un colega en un momento cuando platicaba con los datos, bueno, entonces parece que las mujeres duermen con el enemigo, ¿no? Y tiene razón la frase, porque datos generales, que incluso ayer estaba revisando un informe, también identificaron que el lugar de la vivienda es uno de los principales lugares de riesgo, ¿no? Hablando de una fuente diferente, y retomando lo que comentabas al inicio, y datos diferentes, ¿no? Entonces, esto te da una idea clara del lugar donde, en primero que nada, la mujer tiene mayor riesgo de ser asesinada, y también de posible vínculo con el agresor. O sea, puede ser familiar, puede ser conocido, o puede ser inclusive la pareja, que podría tener obviamente tintes de feminicidio, ¿no? Como tal, ya hablando de la clasificación jurídica. Entonces, me parece que son datos alarmantes si los analizamos en conjunto, inclusive a nivel individual, sí, porque la mayoría de estas mujeres que fueron asesinadas en ambos años tenían menos de 30 años. O sea, un perfil plenamente identificado desde hace varios años, tengo entendido. Entonces, a fin de cuentas, nuestros datos vienen a corroborar de alguna manera la tendencia que ya se ha publicado previamente con informes oficiales, y además datos que son de manera oficial, vamos a decirlo, ¿no? Porque pueden ser por certificados de función del INEGI, o pueden ser por averiguaciones que realizan los ministerios públicos a raíz de las agresiones fatales, ¿no? Sí, tenemos llamadas. María Santos dice, ¿qué zonas o qué niveles socioeconómicos son la mayoría de mujeres asesinadas? Desafortunadamente no es una variable que analizamos en esta ocasión, porque no nos permite la fuente, la de particularmente el nivel socioeconómico de cada una. Sin embargo, el grado de marginación urbana que comentaba el doctor Guillermo hace un momento, sí, de la colonia a la que pertenecen, nos pudiera dar una idea, ¿no? En investigación esto es muy válido cuando no tienes el dato a nivel individual, y en esta ocasión la respuesta sería lo que ya había comentado el doctor Guillermo hace un momento, ¿no? Puede haber cierta relación con la marginación social, no necesariamente con los contextos, según esta clasificación, de muy alta marginación, pero hay una cierta contigüidad entre esos contextos de marginación, o sea, caracterizados por ese indicador, y los lugares donde mayor incidencia de homicidios identificamos en estos años, ¿no? Independientemente del sexo incluso. Quizás para precisar solamente, el homicidio de mujeres puede ocurrir en cualquier lugar, sí, pero hay una tendencia más marcada en lo que hemos estado viendo en los 2 años inclusive, hacia esa zona que hemos señalado de limítrofe entre Guadalajara y Tlaquepaque, y ahí cerquita pues el Salto, un poco Tlajomulco, y ahí tenemos condiciones un poco más marginadas en la población. No quiere decir que sea de alta marginación, pero no es comparable a otras zonas de la ciudad. Y este contexto que rodea a estas áreas es lo que también comentamos, puede tener un factor. Algo que quiero mencionar solamente en ese sentido para ver, es que hemos hecho y publicado en varios estudios desde hace años los
variables que pueden estar hablando de diferencias en la mortalidad por homicidios de hombres y de mujeres a nivel nacional, por estados. Y mientras que en el caso de los hombres es mucho más marcada la presencia del crimen organizado, en el caso de las mujeres es mucho más marcada la presencia de la pobreza como un elemento que distingue por qué hay estados que tienen más altas tasas de mortalidad por homicidios de mujeres que otros, tanto en general como en la población más joven. Entonces, eso no quiere decir que no pueda haber un homicidio en cualquier lugar, por supuesto que lo puede haber, pero que nos da una idea de que las condiciones de marginación, pobreza, falta de educación, problemas familiares, etcétera, puede tener una repercusión en este tipo de cuestiones. Sí, solamente decir que el lugar que se podría considerar el más seguro para cualquier persona, pero especialmente para las mujeres, se convierte, el hogar, ¿no? Sí, el hogar, la casa, habitación, y luego se convierte el lugar más peligroso para muchas de ellas. Sí, vamos a ir a un corte, pero antes del corte, si me permiten en cabina, quiero reiterar un punto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se registra el deceso de una mujer en una casa de seguridad, en un lugar marginal? Vamos a un corte y regresamos con este tema. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Guillermo del Toro. En casa con mis monstruos. Bueno, estamos aquí, de verdad, invitando, recomendando, implorando al público en general que no se pierdan la exposición de Guillermo del Toro En casa con mis monstruos. Yo creo que sabes que todo el mundo tiene que ir a ver la exposición. Estuvimos ahí en La Chora Interminable. Es una exposición que tiene más de 900 piezas de Guillermo. Hay cosas sensacionales. Si usted no la va a ver, es porque es de planos, o sea, su cerebro no le da para más. Está muy perro. O sea, ya que estén allá adentro, van a decir, estos señores son unos sabios de recomendar esto. Va a estar abierta del 1 de junio al 31 de octubre, comprando boletos. ¿Sabes qué vamos a hacer la gente? El día 29 de octubre va a ir a llenar y decir, es que no encontré boletos, porque pues que no me avisaron a tiempo. Estamos diciéndoles que empieza el 1 de junio aquí en el Musa. Si ya después de esto no van, no, pues pobrecitos. Allá ustedes, pues. Sí saben que es la última vez que esta exposición va a salir de la vida. Nunca más, ¿eh? Guillermo del Toro, En casa con mis monstruos. Museo de las Artes, del 1 de junio al 27 de octubre. Entra a encasaconmismonstruos.com para enterarte de más detalles. Fundación Universidad de Guadalajara invita. Todos los sábados a las 9 de la mañana, escucha El Checador, la revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. El Checador, sábados 9 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Casi igual. Bueno, amigo, pues ya estamos regresando otra vez a La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Otra vez se están perdiendo de mucho porque los comentarios durante el corte son muy interesantes. Montse, nos vamos con los teléfonos. Los teléfonos en cabina se los recordamos 31 34 22 22 en la extensión 12801 a 12803. Les recordamos que el libro de obsequio de hoy es Estudio de Feminicidio en Jalisco por la doctora María Guadalupe Ramos. Llámenos por favor y manifiéstenos su interés por el libro, pónganos ahí en las redes sociales de La Luciérnaga que están interesados en este libro y con mucho gusto ya están participando. Bueno, durante el corte estaba comentando la doctora Guadalupe Ramos, por ejemplo, la coincidencia y la forma en que se pueden integrar los datos que está generando el doctor Guillermo con los propios estudios de la doctora en cuanto a su
registros de homicidios de mujeres en Jalisco. Sí, lo interesante es que más allá de las coincidencias que encontramos en las investigaciones, es ver también cómo ha ido evolucionando, ha ido cambiando esta problemática en todos estos años, ¿no? No solamente en términos geográficos o demográficos, y que podrían tener algunas explicaciones, ¿no? En relación al crecimiento demográfico, por ejemplo, en algún lugar. Tlajomulco, en los primeros años de estudio, por ejemplo, de mi trabajo, Tlajomulco no figuraba como un municipio que tuviera una problemática importante, porque demográficamente en ese momento no tenía la explosión que tiene ahora, ¿no? La explosión demográfica. Y sí hay una correlación en el caso particular de Tlajomulco del crecimiento demográfico y del crecimiento también de no solamente los asesinatos de mujeres en esa zona, sino por lo menos en los últimos años de estudio que yo hice con este trabajo, es que era un lugar donde iban y tiraban los cuerpos de las mujeres. O sea, no es que las privaran de la vida ahí, o que vivieran en la colonia, sino que era un lugar que, precisamente por las condiciones geográficas en las que en ese momento se encontraba Tlajomulco, pues iban y depositaban los cuerpos ahí en ese lugar. También de los hombres. Sí, en los hombres también, sí, pero específicamente hablando de los casos de mujeres, bueno, pues era ahí los que encontrábamos en este caso, ¿no? Sí, es que sucede que, y qué bueno que lo mencionaba, ¿no? De los llamados cuerpos encontrados, encobijados, encajuelados, etcétera, aunque se escuche peyorativo, pero son las características que los definen, estos cuerpos encontrados, y nosotros inclusive hicimos la distinción, porque bien comentaba la doctora Ramos hace un momento, son de una naturaleza distinta, requieren un análisis totalmente diferente y tienen otras características, a diferencia de los lugares donde identificamos el lugar donde ocurrió la agresión, ¿no? Fueron 87 en 2018, de acuerdo a nuestra fuente, mujeres que fueron agredidas y que nosotros identificamos el lugar. Y fueron 41 cuerpos encontrados. O sea, que podía tener connotaciones sexuales, de asalto, de tortura inclusive. Y entonces estamos hablando de realmente 128 homicidios de mujeres del año 2018 en el área metropolitana, nada más considerando estos 6 municipios, y de acuerdo a nuestra fuente. Sin embargo, comparándolo con los datos del sexo masculino, identificamos que la mayoría de estos cuerpos encontrados fueron localizados en el municipio de Tlajomulco. O sea, tiene una distribución y un componente geográfico totalmente diferente, ¿no? A las mujeres o los hombres que son agredidos, a los cuerpos encontrados, que también desafortunadamente es muy común ya en el área metropolitana, ¿no? ¿Y eso qué tanto afecta a nuestros datos? O sea, ¿sí lo ponen bien? O sea, ¿la autoridad competente lo registra correctamente? Bueno, yo diría ahí que siempre va a haber un problema. En general, el registro de homicidios en casi todos los países del mundo tiene un problema, porque el problema se da en que muchas veces no hay una clasificación adecuada, ¿no?, a la hora de llenar el acta de certificado de defunción. Pero indudablemente que en el caso nuestro en particular sí hay un impacto. Ustedes están viendo que están saliendo a cada rato fosas. Sí. Y bueno, en la práctica muchas veces esas fosas implica que hay cuerpos que fueron asesinados meses antes o años antes, y entonces no fueron contabilizados en ningún lugar. Entonces las cifras oficiales realmente esconden un poco este tipo de cuestiones, las desapariciones, y yo diría que las cifras oficiales también hay una causa de muerte que se llama eventos de intención no determinada, en donde casi siempre lo que caen son este tipo de cosas. Aparece un cuerpo, Semefo o quien sea no sabe decir si fue un homicidio o fue un suicidio, porque le encontraron una bala en la cabeza, y van a decir evento de intención no determinada. O sea, todo ese tipo de cuestiones lo que nos lleva es a pensar en que obviamente hay una subestimación de las cifras de homicidios, también puede ser de otros hechos violentos, y en ese sentido, pues obviamente nosotros vamos a tener entonces datos que están pues debajo de la realidad, ¿no? Entonces hay que, digamos, trabajar con los datos con cautela, o sea, porque aún con eso, lo que nos están diciendo los datos es que todo se está incrementando. Entonces, la cautela es, nosotros no podemos decir que esa sea la cifra de verdad, ¿no?, la cifra definitiva, pero sí es un, digamos, un indicador que nos muestra para dónde se está comportando el patrón de la evolución de los datos de la mortalidad en
en el país, ¿no? Sí, otro elemento que encontraba yo también de sesgo es que muchos de los certificados de defunción de los foráneos los hacían en Guadalajara, ¿no? Entonces, y ya luego ya no se determinaba cuando en realidad había sido de otro lugar, de otro municipio, ¿no? Y luego aparecía, aumentaba e incrementaba la estadística de Guadalajara y no en realidad no era así, ¿no? Bueno, datos que saltan a la vista y que nos hacen una gran cantidad de preguntas. De alguna manera, cada característica de estos decesos, la forma en que se dan, el lugar que se dan, el grado de violencia, los artefactos utilizados para ello, son de alguna manera variables. Son variables de este estudio que van tipificando y que van generando ramas y condiciones en que se ejecutan estos homicidios. En el caso de la salud pública, se orienta mucho para conocer el riesgo, el factor de riesgo, y hablamos de un fenómeno de salud pública. Pero por otra parte, en la parte jurídica y legal, se piensa en los procedimientos formales y legales que deben de integrarse para tratar de integrar un proceso de vida un poquito más organizado, más confiable en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto me lleva a un planteamiento. Doctora Guadalupe Ramos, las políticas públicas que se están desarrollando para prevenir y para atender estos casos de homicidio en mujeres están sustentadas en procesos de investigación como el que estamos viendo con el doctor Guillermo González. Hay otro cuerpo académico de la maestra Angélica Ceseña en Ciencias de la Salud que también desarrolló un trabajo en este sentido, son las desapariciones en Jalisco. ¿La autoridad está considerando estos estudios? ¿Están partiendo de esto o parten de hipótesis totalmente...? No, desafortunadamente no se están tomando en cuenta y desafortunadamente no hay política pública. O sea, no solamente es que Ni no... siquiera. Exacto, o sea, no es que estén tomando en cuenta y otros sí. Diríamos, bueno, qué bueno que hay algo que en lo que se sustentan o basan para realizar política pública. No, yo creo que el gran problema que existe en torno a estas violencias que se viven es que no hay política pública, ¿no? Ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y eso hace que, incluso con elementos de análisis como lo que nos están manifestando los investigadores en este trabajo tan importante, que pudiera permitir ahí sí generar políticas de prevención, políticas públicas criminológicas y demás, no existen, ¿no? O sea, no las hacen, no las realizan, ¿no? Entonces, pues esto es muy desafortunado, es algo que yo como activista también desde hace tiempo lo hemos señalado, la no existencia de política pública de prevención, y por eso es que vemos el incremento exponencial en estas violencias. Y cuando uno dice, bueno, pero es que hay una campaña de prevención de la violencia, esa no es política pública. Las campañas, esas pequeñas acciones que sí realizan y que sí toman, están totalmente desvinculadas, ¿sí? de cualquier otro tipo de procesos, y además en muchas existen, por ejemplo, ahora recientemente que el municipio de Zapopan va a implementar una serie de protocolos para establecerle una especie de un botón a la víctima para que el pulso de vida, exactamente, es con una mirada asistencialista. O sea, lo que nosotros decimos es menos órdenes de protección y más órdenes de detención. O sea, más atención en los delincuentes que en las víctimas. Pobrecitas, hay que cuidarlas, hay que atenderlas, y avísame cuando algo para yo salir como Superman a defenderte. No, pero la raíz del problema es la que no está siendo atacada ni está siendo sustentada, ¿no? Amigos, el tiempo vuela, se nos está yendo. Hay mucho más que platicar en este sentido. Creo que tenemos que hacer una segunda vuelta con este tema, con nuestros invitados, porque es un tema que necesita atención. Esta es La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos la presencia del doctor Guillermo González Pérez, del maestro Antonio Reina Sevilla y de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. En la voz, Gustavo López y Montserrat Orozco. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Nos vemos la siguiente transmisión. Adiós. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.